Bueno, buenas noches. Para los que no lo conocen, les quiero presentar al doctor Walter Pereira. Walter, profesionalmente de origen, fue pediatra, después neonatólogo, epidemiólogo, y su última especialidad fue que se preparó para prevenir y tratar enfermedades con suplementos nutricionales durante varios años y estuvo en California y en México, en varios lugares de laboratorio. Y bueno, tiene una importante información para compartirnos, así que los dejo con él. Hola, buenas noches a todos. Bueno, un gusto nuevamente estar acá con todo el equipo. Gracias, Tere, por la presentación. Gracias, equipo, por estar. Bueno, hoy la verdad que el tema de que vamos a hablar, que es cuerpo en balance, es parte de todos los aspectos que hoy Nutrilite propone como para tener, digamos, un estado óptimo de salud, ¿no? Y bienestar. Por supuesto que no voy a poder abarcar todos y es más, pienso que inclusive la parte que voy a abordar ahora, que es justamente lo que es el comportamiento osteomuscular, me voy a quedar un poco corto de tiempo, así que voy a tratar de ser lo más breve y rápido posible. Lo primero que quería decir realmente que necesitamos todos entender que el balance, como este nombre está dicho ahí, está puesto porque cuanto más balanceado estén los aspectos para mantener, prevenir y sostener la salud y la calidad de vida, obviamente es todo mucho más fácil y posible. Nosotros hemos trabajado mucho en el área de la suplementación orgánica natural, que es maravillosa. Sigo pensando que es una de las áreas de la estrategia preventiva de enfermedades más clara, más simple y más concreta que hay. Pero no dejemos de olvidarnos que cuanto más el cuerpo le damos las áreas que están hechas realmente para darnos beneficio, vamos a tener mucho más impacto beneficioso en la salud. Es como digo que cuando yo a un coche le pongo la mayor cantidad de elementos para que tenga más velocidad, más estabilidad, más todo, obviamente voy a tener un mejor performance, ¿no? Entonces, vamos a hablar concretamente del sistema osteoarticular y en especial del músculo. Eh, el músculo, así como el aparato digestivo, en especial todo el aparato digestivo que empieza en boca y termina en el intestino final, son de los órganos que más han crecido en la investigación y desarrollo. Por eso que me gusta volver a trabajar el tema de lo que es el funcionamiento del músculo y qué relación tiene con los óseos o lo óseo. Realmente la primera cosa que quería decir es que el músculo es un órgano que en la medida que lo trabajamos cotidianamente, o sea, todos los días, nos va a dar beneficio y es equivalente a comer, ¿no? O sea, uno cuando come todos los días sabe claramente que está cumpliendo una función nutricional, una función de sostenimiento, digamos, de la salud. Con el músculo debemos moverlo todos los días igual. Entonces, este es un primer concepto, ¿no? Porque a veces nosotros en la sociedad tenemos como una especie de normalización de lo que no es correcto. ¿Qué quiere decir? Que bueno, que el mundo laboral nos ha llevado, digamos, y la evolución del ser humano, nos ha llevado, digamos, una serie de trampas, ¿no? Yo pienso que las trampas que vivimos son muy opuestas a lo que sucedió con los primeros habitantes. Acuérdense que los primeros habitantes tenían que hacer un esfuerzo grande para alimentarse, tenían que estar 3 semanas, diríamos, en ayuno, esperando a ver cuándo podían hacer la cacería y después ahí comer, y eso les generaba una capacidad de acumular, y los genes quedaron con una gran tendencia a acumular, digamos, alimentos o digamos, elementos para sostener el movimiento energético del cuerpo, ¿no? Los cúmulos grasos, todas las cosas que hoy en la sociedad actual son totalmente inversas. Hoy tenemos un exceso de alimentos que nos está afectando tremendamente al metabolismo, nos afecta mucho a la parte muscular, porque el músculo es un lugar de acumulación de diferentes sustancias, y en especial de tipo grasa, ante la faltante, digamos, de movilidad física, ¿no?
el músculo es un órgano que cada día se descubre un montón de bondades, ¿no? Y por eso que vamos a hablar de tres aspectos, ¿no? Que nos generan no solo gasto, sino que hay que ver lo que son las tres cosas que suceden. Uno es el músculo en movimiento, naturalmente, que nos permite generar movimiento el músculo. Otro es aquel que lo utiliza con una mayor énfasis, con algún deporte específico. Y finalmente el último sería el que es el alto rendimiento, ¿no? Que ya obviamente cada de estas estrategias hay un abordaje específico, no va a dar para hablar de cada una, pero el balance, que es lo que yo decía, es clave, digamos, ¿no? ¿Por qué es tan importante el balance del músculo como un componente fuerte? Porque es el órgano de la longevidad. Y ya se sabe que la longevidad depende de la fortaleza muscular y la fortaleza muscular genera funcionalidad y genera en un futuro lo que es el índice de independencia de la persona. O sea, una persona que pierde fibra muscular, que naturalmente vamos a ver ahora las próximas curvas, cómo vamos perdiendo fibra muscular naturalmente, pero si nosotros no tenemos una estrategia para preservar la fibra muscular, vamos a tener, diríamos, desafíos fuertes, ¿no? Y bueno, vamos a ir viendo ahora unas curvas de cómo tiene esta relación intrínseca con la salud nos afecta a varios aspectos o nos da beneficios, ¿no? Y creo que los beneficios más importantes están en lo que es el mantenimiento de la salud mental. Toda persona que tiene una movilidad fija, constante, de algún tipo de su cuerpo, generalmente tiene menos tendencia a enfermedades de depresión, tiene una actitud mejor de vida, tiene, diríamos, mejor vigilia, tiene mejor sueño. O sea, la salud mental es un área importante, muy relacionada con la movilidad osteoarticular y muscular en especial, ¿no? Después tenemos otros órganos que también son muy beneficiados con la movilidad física. Se sabe que es un excelente regulador de la presión arterial, ayuda mucho a la capacidad pulmonar vital, que es una de las dos órganos que nos permiten tener también una salud óptima, digamos. Y después también tenemos otros órganos que son también los que se benefician. Por ejemplo, lo del metabolismo y en especial el músculo, y hoy se sabe que el músculo tiene una cantidad de funciones que se llaman metabólicas, y en especial en el caso de la diabetes está siendo muy determinante, porque hoy justamente el músculo y la fibra muscular es una reserva secundaria de glucógeno. Entonces, el glucógeno, que el lugar natural de reserva es el hígado, tiene un segundo lugar de reserva que es el músculo. Entonces, una persona que hace actividad física tiene doble reserva de glucógeno, con lo cual no tiene muchos picos de subida y bajada de hiperglucemia y hipoglucemia. Es típico que una persona que tiene una actividad física constante no tiene picos de hambre ni hace esas alteraciones de la glucosa que suele verse en el sedentario, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante el metabolismo de la diabetes y el apoyo del músculo que hace en esta área, ¿no? Después, obviamente, el control del sobrepeso, sin duda, porque el hecho de hacer ejercicio consume calorías, ayuda a reducir, diríamos, en cierta manera el peso, si bien no es el método más importante, si lo acompañamos con ayuda intermitente se genera obviamente una velocidad más rápida de pérdida de peso, pero básicamente nos permite tener un peso óptimo que a la larga, digamos, es lo que nos va dando mucha capacidad de movilidad. El músculo y el sobrepeso terminan, digamos, generando diferentes problemas en las articulaciones, rodilla, cadera, etcétera. Y cuando uno empieza con el ejercicio a generar movilidad, entonces es más fácil producirse un descenso de peso por consumo de reservas grasas, que normalmente son las que más cuestan bajar, ¿no? Así tenemos al aumento, por ejemplo, una de las cosas que se ve mucho con la actividad física es la potenciación de la densidad ósea. O sea, una persona que hace actividad física tiene no solamente una buena cantidad de fibra muscular, sino tiene una muy buena densidad ósea. ¿Y por qué hablo de la densidad ósea? Porque la densidad ósea es la que determina la posibilidad de fracturas.
Una de los grandes problemas que existe de las personas en los años, pierden no solo fibra muscular, sino mucha densidad ósea. Entonces esas dos cosas nos llevan a ser muy vulnerables por caídas espontáneas, por caídas, digamos, por pérdida de fortaleza ósea. El mismo deporte, el mismo hecho de generar movilidad y contacto con el piso, se ha visto que fortifica no solamente la masa ósea, sino las zonas distales. Por eso que son más fuertes las caderas, las rodillas, pueden sostener e inclusive tolerar caídas sin tener daños importantes. Por eso que la actividad física es un fortificador enorme de la flexibilidad y resistencia a los golpes. ¿No? Una persona física fuertemente, es muy difícil que haga una fractura, digamos, ósea, ¿no? No lo puede hacer si el golpe es muy fuerte, pero determina mucho la fortaleza del hueso, ¿no? Fíjense qué cantidad de cosas se pueden hacer cuando uno trabaja la fortaleza muscular, ¿no? Desde lo neurológico es interesante esto porque se ha visto que trabaja mucho en los reflejos y también diríamos en la capacidad de sostenerse en una situación de equilibrio o, por ejemplo, una de las cosas que se pierde mucho cuando perdimos fibra muscular es el sentido de equilibrio. Los músculos están muy relacionados a los receptores periféricos y cuando perdemos fibra muscular perdemos mucha conexión entre los centros periféricos del equilibrio y los centros centrales. Por eso que cuando uno tiene una buena fibra muscular, la transmisión es excelente porque el músculo responde inmediatamente a un desequilibrio. La coordinación y el equilibrio dependen mucho de la fibra muscular y la conexión con lo neurológico, ¿no? Bueno, de lo endocrino es interesante, se están descubriendo cada vez más una serie de funciones endocrinas que para mí son apasionantes porque ya hablé un poco del tema de la diabetes, pero hoy, por ejemplo, se sabe que hay sustancias que el músculo produce que se llaman miocinas, que son mensajeros que lo que hacen es trabajar mucho en la regulación inmunológica, la coordinación neurológica y cardiovascular. Inclusive se ve que hay interrelación de estas miocinas con las interleuquinas, que son las que son reguladoras de la inflamación periférica y que tienen, diríamos, una potencia antioxidativa muy similar a los fitonutrientes. Esto lo pude ver y chequear con el doctor Mario Nigro, y me dijo que la fibra muscular tenía una potencia similar a los fitonutrientes. Entonces no podemos desaprovechar la fortaleza de la fibra muscular porque nos aporta valores agregados muy diferenciales, ¿no? Entonces, fíjense qué cosas, por eso se habla de funciones endocrinas, porque antes solamente se hablaba de la función motora, pero hoy se sabe que hay un montón de funciones. También, por ejemplo, se ve que el músculo que trabaja bien preserva la cantidad de mitocondrias. Las mitocondrias son las fuentes energéticas. Cuando un músculo, una fibra muscular tiene muy buena cantidad de mitocondrias, tiene una capacidad de recuperación al ejercicio y sostener tareas físicas más prolongadas. Y esto se ve, otra cosa interesante, que el músculo que funciona bien tiene una capacidad de regenerar las mitocondrias que se empiezan a achanchar, se llaman mitocondrias redondas, de baja energía, y que lo que hacen es estorbar, diríamos, el funcionamiento del músculo. Cuando el músculo funciona bien, tiene un sistema de autodepuración de estas mitocondrias que no están andando bien y hace que ese músculo funcione bien. Entonces, fíjense qué cantidad de cosas, yo no voy a hablar todas, porque la verdad que cada día que uno avanza en la investigación, se están encontrando cosas de los músculos muy favorables en este aspecto de funciones endócrinas. Con respecto a la microbiota intestinal, se sabe que también es enorme el beneficio, pero no voy a ampliar mucho esto porque sería ya hablar de todo lo que es flora intestinal, que es un capítulo enorme, pero el músculo y la movilidad ayuda a regular la frecuencia de evacuación intestinal en casi en forma automática. Una persona que tiene muy buena actividad física es muy difícil que haga constipación porque tiene toda su fibra muscular acompañando el movimiento intestinal. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es lo contrario a los beneficios?
los riesgos, ¿no? Fíjense que cuando una persona ¿por qué está ahí esa persona acostada? Porque sedentarismo se dice que es una persona que está en varias horas, 2 o 3 horas o más, en posición sentada y acostada, y eso es uno de los motivos por los cuales se generan las enfermedades, digamos, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, lo que es la hipertensión, la reducción de la calidad de vida, el sobrepeso, hay una relación directa entre el sedentarismo y el sobrepeso. Hoy el sedentarismo se calcula que casi tiene un valor a lo que era el tabaquismo, digamos, hace unas 30 o 40 años atrás. O sea, una persona sedentaria es como si fuera un fumador severo, digamos, de alta cantidad de consumo de tabaco. Y fíjense que el hecho mismo de estar en posición sedentaria pierde masa ósea, pierde masa muscular y genera una serie de deformaciones osteoarticulares, de columna, de cuello, de miembros inferiores, con lo cual realmente hay que hacer toda una estrategia y tomar muy en serio para no entrar en ese camino. Vamos a la próxima. Acá están las curvas que yo les decía, ¿no? Estos son los efectos del sedentarismo sobre la fibra muscular, ¿no? Esta es una curva, en la base está la edad y a la izquierda está el porcentaje de pérdida de fibra muscular, ¿no? O sea, masa muscular es sinónimo de fibra muscular. La banda amarilla es la caída por cada década, digamos, ¿no? O sea, vamos perdiendo paulatinamente la fibra, pero lo que más se pierde, se calcula que después de los 40 años perdemos 1% por año de fibra muscular, pero lo que más se pierde después de los 40 años se ve la caída grande por debajo del 80, 70, es la fuerza. O sea, no tenemos que esperar perder masa muscular porque estamos perdiendo primero la fuerza muscular. Se calcula que por un porcentaje de pérdida de masa muscular perdemos 3% de fuerza. ¿Y por qué es importante saber este concepto? Porque la fuerza es la que nos sostiene en cualquier movilidad del cuerpo y nos permite generar máxima independencia. Yo creo que el sueño de cualquier persona es llegar con un cuerpo móvil y terminar la vida en situación, digamos, que no sea de inmovilidad o de pérdida de independencia. Vamos a la próxima. Acá lo que se ve son dos curvas, las dos de arriba, que justamente es una es la curva de activos, la que está, diríamos, arriba, y las dos de abajo son las curvas de sedentarios. Fíjese qué interesante que una persona que hace actividad física regular puede llegar hasta edades avanzadas, como 70, 80 años, con una fuerza de un 70 a 80%. En cambio, un sedentario llega a la misma edad con el 30 o 40% de la fuerza. O sea que pierde 50% de su fuerza a los 80 años. En cambio, un activo puede mantener hasta un 70-80% de su fuerza en edad avanzada. En serio, esto de preservar la fibra muscular, ¿no? Fíjense estos conceptos con cuánto nos ayudan a entender la importancia de mover el cuerpo y generar. Una de las cosas que yo me doy cuenta que la actividad física, una vez que uno le genera un hábito, ya queda prácticamente como un hábito que no puede perderse. Hay un famoso dicho que dice que no nos enfermamos por causa genética, sino nos enfermamos por falta de hábitos correctos. Uno se enferma por la falta de hábitos que nos van llevando a las diferentes enfermedades, ¿no? Así que bueno, vamos a la próxima. Es muy bueno este gráfico para entender cosas que desde ya son complementarias, que una alimentación saludable. Acordémonos que cuando hablamos de alimentación es un capítulo enorme, pero voy a tocar solamente de la alimentación saludable. El agua, que es un aporte enorme, que vamos perdiendo mucha de nuestra reserva de agua en la medida que van pasando los años, y también perdemos el reflejo de sed. Alimentos saludables hay que tenerlos siempre al lado, pero la suplementación es clave. ¿Por qué? Porque la suplementación contrarresta no solo las carencias, sino que es un elemento importantísimo para contrarrestar la toxicidad
alimentaria, ambiental. Vivimos en un mundo con casi todos los alimentos traen diferentes tipos de contaminación, inclusive los naturales. ¿Por qué? Porque la manipulación industrial está cargada de sustancias tóxicas y los suplementos orgánicos naturales son los únicos que tienen efecto hasta de quelación. Quelación quiere decir que logran sacar muchas sustancias que se nos van impregnando en el cuerpo, por ejemplo, metales pesados, exceso de grasa, plástico, etcétera, que se van acumulando en el cuerpo. Cuando uno toma las vitaminas hace como una limpieza de quelación. La quelación viene de cangrejo, o sea que va sacando lo que el cuerpo no puede naturalmente eliminar. Por eso que son claves los suplementos, ¿no? Acá estamos hablando que cualquier individuo que quiere tener un buen sistema de fortaleza nutricional debería recibir un multivitamínico, un omega 3 y proteínas. ¿Por qué las proteínas? Porque justamente en la medida que se produce la caída de la fuerza muscular, también se hace una pérdida de fibra muscular que es proteica. Y las personas, en la medida que avanzamos años, nos cuesta más comer las proteínas de alto valor biológico, como pueden ser todas las de origen animal. Entonces terminamos teniendo una doble carencia de pérdida de fibra muscular y baja cantidad de proteína. Por eso que la proteína se hace cada vez más importante en la medida que avanzamos en años, ¿no? Y bueno, en alto rendimiento, acá una base muy simple, cualquiera persona que quiere hacer un ejercicio regular con más exigencia debería tener un buen multivitamínico como el doble X, vitamina C justamente por el efecto antioxidativo que se potencia con el doble X y por el efecto quelante, ¿no? Es increíble lo que es la quelación, cómo ayuda a evitar los depósitos, digamos, de metales pesados. El omega 3 es el elemental para generar una antiinflamación. Justamente estamos hablando de que las enfermedades crónicas son cuando una persona en su vida sobrelleva enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, sobrepeso importante, tiene muchísimos lugares de oxidación permanente y el omega hace un trabajo enorme como antiinflamatorio, ¿no? Y el CalMACD para reforzar todo lo que es el sistema de contracción osteoarticular y control de presión arterial. Así que bueno, esto es un poquito el abordaje, como cosas accesorias, porque cada punto de esto requeriría una charla, pero estamos haciendo un pantallazo para ir matizando los temas complementarios que debemos saber y que tenemos que charlar con cualquier persona para que sepa que no hay una pastilla mágica que cura todo, sino que tenemos que ir sumando cosas para aumentar la potencia, ¿no? La exposición al sol, la vitamina D, si no hay periodos enormes donde no tenemos exposición al sol, ahí tenemos el CalMACD, que es una vitamina de altísima potencia, tremendamente estudiada en control, digamos, de enfermedades crónicas, especialmente cáncer, regulación del sueño, eso es otro capítulo, ¿no? Todas estas cosas son potenciadores de, digamos, los sistemas defensivos y de mantenimiento de la salud. Las técnicas de manejo de estrés, el ayuno intermitente, ya se sabe muchísimo la potencia que tiene, y todo sumado esto hace que el cuerpo evidentemente nos dé un beneficio fenomenal. ¿Y por qué necesitamos tener un cuerpo con salud óptima? Porque podemos hacer diferentes tareas, no solamente de ayuda propia, sino cualquier sueño personal, cualquier tarea que uno quiere hacer, la puede hacer hasta en edades avanzadas. Yo creo que eso debería ser un buen objetivo para cualquier persona que quiere ser una persona de alto cuidado de salud, ¿no? Y bueno, y para terminar, porque ya estoy en el tiempo, esto me pareció muy lindo. ¿Y qué es la esperanza de vida saludable? La esperanza de vida se refiere a cuánto tiempo vivimos, mientras que la esperanza de vida saludable se refiere a cuán saludable estamos a lo largo de nuestra vida. Un poco resumiendo esto, es como decir cómo queremos atravesar esta vida. Y yo siempre digo, no es una cuestión de decir cuántos años, porque ya la gente vive muchos años, la ciencia ha hecho muchos avances, pero a un costo de invalidez y de pérdida de libertad funcional enorme. Ya acá yo diría que las personas atravesando 60, 70 ya empiezan con diferentes invalideces y terminan postrados la mayoría a los 75, 80 o más.
Entonces yo pienso que uno puede sobrellevar eso si empieza a involucrarse en los diferentes aspectos que hoy hablamos, ¿no? Así que bueno, yo simplemente quise ser un pantallazo, tengo muchas más cosas, pero estamos en tiempo, no sé cómo estamos, Tere, si estamos bien. Sí, estamos bien. ¿Estamos bien de tiempo, Tere? Sí. Bien, fantástico. Entonces, la verdad que ha sido